Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí viene el siguiente video. Espero que les guste, no olviden suscribirse y activar la campanita. Comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece, darle derechos de autor a todo aquel que lo creó, y el anime ni la historia original es de mi propiedad, por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 10. Implicación. Las flores eran hermosas. Estaban finamente podadas, con tallos rectos, hojas impecables, sin amarillamiento alrededor de los pétalos. El aroma permanecía tan delicadas, en perfectas condiciones, que era natural preguntarse por qué habían sido un regalo para él. Lo que le llamó la atención fue la nacionalidad del jazmín. El jazmín sambac solo crecía en lugares más cálidos, a pleno sol y con poca sombra. Ciertamente no pertenecía a la Tierra del Fuego, así que ¿de dónde lo había sacado Madara? La única vez que lo había visto crecer de forma natural había sido con Jiraiya, de paso por Sunagakure. La fraxinella era más abundante en Konohagakure y, al darse de forma natural, era casi imposible de encontrar. Entonces, ¿por qué tomarse tantas molestias? Naruto-kun, ¿has visto mi espada? No debe estar desafilada. Cuando Naori se detuvo, mirando fijamente las flores que sostenía, se detuvo en seco. Ni siquiera la tela de su camisa se movía. Llevaba pantalones debajo de su amplia túnica y sandalias largas que le llegaban por debajo de las rodillas. Nunca la había visto con pantalones. Él mismo se resistía a cambiarse, pero se las había arreglado simplemente escondiéndose en su habitación un día mientras limpiaba su mono. Kou había sugerido que fueran al mercado al segundo atardecer. Aún no había accedido. Naori finalmente se movió, en un movimiento rápido, se inclinó sobre él, haciendo alarde de su altura adicional, pero desenfocada, manteniendo la mirada fija solo en las flores en su mano. ¿Quién? Señala con la barbilla hacia adelante, en dirección a las flores. Él la mira con cautela, descubriendo en ella una expresión de aprensión. Ella no se inmuta, pero extiende el brazo y le toma la mano para que las flores se expongan mejor a la luz. Pensativa, las inspecciona con comprensión. La flor de los árboles quema el aceite, una representación de tu voluntad piromaníaca. Un jazmín del desierto, habla de promesa e intención, el deseo de apego, una flor de cortejo. Sin duda. Son de cortejo. No había un truco sencillo para Naori que él había encontrado. Sus pensamientos nunca se mostraban a la vista de nadie sin analizarlos, pero sus emociones podían ser fácilmente desesferizadas. Leer los pensamientos o inclinaciones de alguien era diferente a conocer su estado emocional. Difícilmente una correlación en el caso de Uchiha, lo sabía muy bien. Para Sasuke había sido una tarea encontrar una abertura en ambos. Itachi, aunque no lo conocía ni le importaba demasiado, mostró más emociones que su hermano cuando se conocieron, pero sus pensamientos habían estado bien ocultos. Quizás era simplemente la marca de un buen shinobi, o incluso más, tal vez estaba relacionado con el clan. Sin embargo, la mayoría de los Uchiha con los que interactuaba se sentían incómodos al exhibirse. Si esto era señal de cortejo, entonces, ¿Madara pretendía idealizarlo? ¿Acaso el cortejo no proponía un futuro matrimonio? ¿O al menos la posibilidad de uno? Un pánico se apoderó de su pecho, oprimiendo, pero tranquilo en su comportamiento, al comprender que él también había sido descuidado en el pasado. Así que, concluyó, Madara tenía la intención de casarse, o al menos albergaba la esperanza de que así fuera si el cortejo prosperaba. Podía negarse, pero se sentía atraído por el hombre, no por una inclinación primitiva, sino por curiosidad. El interés genuino por él, la atracción de sus rasgos sin duda lo ayudaba, calmaba la vista y le proporcionaba una imagen encantadora para su propio placer olfativo. Sin duda, poseía una belleza clásica, o en tales circunstancias, moderna. Su personalidad carecía de inconsistencias inconmensurables, como un egoísmo flagrante, quizás leve, pero nada abrumador, un sadismo vil, no excedía la necesidad de un shinobi. En cambio, el hombre cercano irradiaba confianza, un narcisismo atractivo, un comportamiento tranquilo y una conducta amable, aunque apacible. Era una situación inusual, pero ciertamente no inimaginable. La sola idea lo halagaba. Un hombre de su estirpe no se limitaba a pedirle un romance a una huérfana. Sin embargo, allí estaba, perplejo por la comprensión. Su compañera, divertida con su propio reflejo, resopló por la nariz, ocupada con una de las muchas armas ocultas. Aún así, su atención estaba fija en él, no en una burla, dudaba de que fuera capaz de tal cosa, mientras su acero asomaba por debajo de su funda. ¿Guardas silencio? ¿Debo volver a dudar? Con impaciencia, su tono se intensificaba, se sentó a la mesa.
Kou era mucho menos directo en su presencia. Naori, aunque amable, le había parecido agobiante por naturaleza. La mayoría de las veces, se había insensibilizado ante la conducta que había tenido en su presencia lo suficiente como para comprenderla. Sin embargo, la ocasión hablaba a su manera, y no tenía escrúpulos. Era una mujer intimidante. Aún así, la rareza cobraba sentido, y ella tenía motivos para preguntar, además de por autocomplacencia, no por una simple pregunta, sino por una necesidad. Madara me los dio. Su mano se detuvo, por un instante, tan breve como un parpadeo, y él oyó una respiración áspera antes de que se volviera, no hacia él, sino hacia el pasillo. Su cabello le cubría bien el rostro, pero él vio las líneas de su boca, más curvadas hacia abajo de lo habitual. A menudo eran neutrales, ni sonriendo ni frunciendo el ceño. Una sonrisa burlona era poco común en ella. ¿Expresaba preocupación visual? Tuvo que reflexionar, con preocupación, sobre si tal vez era inapropiado que Madara mostrara interés en él. Unos pasos suaves atrajeron su atención hacia el pasillo, donde Kou había aparecido, sin duda a petición de su Imupowa, con una amplia sonrisa, alegre. ¿Tengo la cara pintada de violeta?, preguntó, y Naruto no entendió lo que quería decir. No lo era, en absoluto. Ladeó la cabeza ante la pregunta. Kou suspiró suavemente, sin rastro de irritación. Una sonrisa se posó tranquila en su rostro. Sus ojos color helecho se inclinaron hacia abajo, no hacia el suelo, sino hacia las flores, con una sonrisa tímida que la dominaba, extendiéndose extrañamente en su rostro. Contuve la respiración esperando a que Madara-sama se presentara ante ti. Pensé que tal vez nunca más lo volvería a ver. Rió disimuladamente en el dorso de la palma de la mano. Naruto sintió una extraña sensación de comprensión, mientras las miradas fugaces y el comportamiento extraño finalmente volvían a su lugar. Tan rápido como llegó, el hombre enderezó el rostro, controlando su propia diversión, aunque apenas se le escapaban algunas risas. Ahora. He estado descontento, Naruto-kun. Me he vuelto complaciente con tu adaptación a la aldea. Simplemente no puede soportar que estés involucrado en un cortejo. Especialmente con Madara-sama. ¿Complaciente? Bueno, si era cierto, esperaba muchas más lecciones de modales, si no se presentaban con cuidado. Sin embargo, nunca había sucedido, era inevitable desde el principio, ¿no? Incluso sin el interés de su líder en su persona. Uno tenía que aprender a adaptarse. Solo podía esperar que con sus amigos le permitieran conservar fragmentos de su propia individualidad. No te preocupes, no intentaré presionarte. Las lecciones no serán presionadas ni juzgadas con dureza, simplemente deben hacerse. ¿Lo entiendes, verdad? No del todo. ¿Por qué es necesario? Kou asintió, expectante. Sabes que Madara-sama es el líder del clan, ¿verdad? Asintió. Ahora lo sabía, pues recordaba de sus antiguas lecciones en la academia, a Hiruzen hablando en voz baja entre los ancianos sobre cómo detener el alzamiento de otro Madara. La forma en que la gente fruncía el ceño al oír su nombre, tanto como fruncían el ceño y se conmovían ante su presencia. El hombre que había traicionado a la aldea, a su propio clan, en una expedición de poder. Había recordado, pero la historia no conmovía sus pensamientos. A su manera, había encontrado un agradable consuelo en la amistad que había visto entre el hombre y el Hokage. El respeto que el Uchiha sentía por él no era falso. Algo debió haber ocurrido para provocar tal cambio. Pero ahora, aquí, no había visto al cruel hombre de los cuentos, sino a un hombre bondadoso que respetaba a su aldea y se preocupaba por su clan. Kou continuó. Con los cortejos Uchiha, es casi seguro que la pareja se casará. Por lo tanto, al aceptar las flores, se espera que la pareja proceda como si fuera una propuesta. Con fidelidad, no puedes buscar a nadie más bueno. Naruto no pudo encontrarle mucho defecto, aparte de la inmensa comprensión. Más aún con respecto a la tuya. Madara-sama es nuestro líder, por lo tanto, se espera que te conviertas en la matriarca del clan. Por lo tanto, debes recordar que tu ejemplo es uno que todos los Omega del clan seguirán una vez que el halcón alce el vuelo. Eso sonaba extremadamente mal. Su propio ejemplo era algo que se resistía a seguir en ocasiones. Podía actuar como un tonto si los otros Omega veían que podían considerarlo así. Aunque suene restrictivo, tendrás que adaptar algunos gestos básicos para evitar, dudo, claramente inseguro de cómo representar a los miembros de su clan. No era necesario. Naruto estaba bastante seguro de haber entendido lo que Kou quería decir. La novia de Naori esbozó una débil sonrisa reconfortante antes de continuar. Entiende, no digo que debas cambiar tu identidad.
Madara-sama te despreciaría si intentaras ocultarte, al igual que el resto del clan. Hablas con frases extrañas, pero eso no es un gran problema. Muchos lo creen debido a tu diferente ascendencia. Ocurrió con una omega llamada Tuki. Nació en un clan aliado, pero aprendió nuestra lengua por simple proximidad. Rió levemente, cubriéndose con la mano, obsequiándole con una expresión comprensiva y amable. Como si hubiera leído sus pensamientos, se dirigió a la temeraria personalidad de Naruto, algo que le preocupaba. Tu naturaleza debe seguir siendo la misma. Eres ruidoso y descarado, inflexible, independiente. Aunque no se te suele asociar con los líderes de clan, no debes intentar ocultar esa personalidad. El clan solo la verá como un intento de engaño. Naruto suspiró con fuerza, y el alivio que le invadió la claridad le inundó los pulmones. ¿Te preocupaba eso? No temas, eso no es lo que el clan espera de ti. Cuando dije que los Omega te buscarán, no me refería a tu personalidad. Permíteme explicarte mejor. Es bastante complejo, me temo. Kou abrió la boca, pero en lugar de hablar, una mueca pensativa le suavizó el rostro y se dirigió a la entrada de la casa. Inseguro, Naruto lo siguió y encontró al hombre poniéndose las sandalias. Ahora, seguro de que debía seguirlo, se las puso mientras el hombre ya se disponía a salir. ¿A dónde vamos? Observó la sonrisa de Kou. Estaba complacido, y más aún, estaba apretando las manos frente a sí mismo, como Naruto solo había visto hacer con personas importantes. Como la hija de Jimoto. Al mercado. El hombre parecía contento con la idea, pero era bastante obvio que había una razón detrás. Kou bajó la mirada hacia su mono. Su boca era una línea vacía, pero parecía sonreír de todos modos. Naruto realmente sentía desprecio por la cantidad de veces que había visto eso. Una mirada compasiva era lo que era, desdén por el don de su sensei y su audacia, pero nunca lo criticó en persona, no queriendo decir nada desagradable. Esto le daba una postura más pasiva, como si el hombre no quisiera hablar con delicadeza, pero se viera obligado a hacerlo por sí mismo. Tengo que deshacerme de él, ¿no? Murmuró, el pensamiento doloroso, mientras se aferraba a él con sudor y mugre, también lo reconstruía y verbalizaba su pasado para sí mismo sin necesidad de consuelo externo. Un último pedazo de hogar, que ya no tenía. Desprenderse de él sería dejar atrás todo lo que una vez había apreciado. La audacia del color, mientras molestaba a los aldeanos con su vitalidad. El regalo de un querido amigo y mentor de confianza, un hombre que había cosido a las personas en su vida en una bola de lana. Incluso la suciedad y los hilos cubiertos de sudor le recordaban días pasados, pequeños matices notables y recuerdos dolorosos de no poder lavarse ni pagar el alquiler. La mancha de miso en sus pantalones de la tienda del viejo Yayame, el ramen caliente en su estómago como una sensación de bienvenida. Era un apego. Sin embargo, ahora lo sabía. Uno que necesitaba romper. Los lazos del pasado tenían poco sentido allí, pues a nadie le importaban los asuntos del futuro lejano, ni él debía. Había pasado quizás un mes más, y había pocas esperanzas de que regresara a casa de ahora en adelante. Ahora, debía obligarse a renunciar a lo que había sido y seguir adelante, forjando su propio pasado en su propio futuro. No lo olvidaría. No había forma de renunciar a los recuerdos que había forjado, pero le reconfortaba saber que podía atesorar los lazos que había forjado y crear otros nuevos en un lugar donde era bienvenido. Era un sello roto de un pasado distorsionado y cruel. Quizás ahora podría ser la bandera de su nuevo comienzo. Eres un hombre de gran calidad y con una sólida base moral. Me temo que te verás mal con nuestra sencilla vestimenta. La mirada baja no encajaba con el hombre que tenía delante. Apenas podía justificar su presencia. No era la vergüenza de llevar semejante ropa, ni que su clan usara un hilo inferior lo que causaba su mirada desviada. Pero al no presentar complejidades, al carecer de formalidad, la belleza no era un rasgo destacado en el diseño, y como resultado, Kou y quizás muchos otros se sentían inferiores a los senju mejor vestidos que los rodeaban. Kou estaba avergonzado, temeroso de que con la tela que llevaban no fuera fiel a sí mismo. Ahora sabía que había muchas maneras de aliviar las dificultades del hombre. Un hábito elegido por aburrimiento y útil en su poca practicidad sería la expresión de todo el clan. Eso, juró, era una promesa. Con el rostro abatido, su compañero los condujo a ambos hasta un pequeño puesto, donde se encontraba un comerciante que parecía imperturbable. Incluso avergonzado, Kou mantenía la cabeza erguida y su postura no había cambiado. Naruto-kun, este es Takana, el vendedor de telas e hilos de confianza de nuestro clan. Nos proporciona lo que le pagan por proporcionarnos a todos. Kou abordó el tema con una mirada fija y una sonrisa.
Takana-san, Naruto-kun necesitará al menos 2 Aori y 2 Akamas sin dividir. 1. El comerciante se quedó mirando fijamente durante un segundo considerable. Kou no le prestó atención, pues, con su ojo verde, la envidia parecía asustarlo. A Naruto le habría encantado ayudarlo, pero ahora estaba siendo observado por un pervertido. ¿Qué miras?, preguntó, intentando no gritar, pero al final sonó tímido en lugar de contundente. No era probable que se mostrara tan débil, así que apretó el puño y cruzó los brazos. Dejando a un lado su corpulencia, aún conservaba su orgullo. Podía con un pervertido cualquier día. Siempre me preocupa cómo los Uchiha consiguen un Omega tan exótico. Olvídalo de quedármelos. Me vendría bien tener a una jovencita tan atractiva como tú a mi disposición. Una carcajada siguió a la frase, y Naruto sintió de repente una oleada de náuseas, feliz de haber ocultado su naturaleza en la aldea cuando era joven. ¿Acaso esa mirada lasciva no podía ser común? Cuídate, Takana, dijo una voz petulante e igualmente exigente. Naruto parecía inseguro de su motivación al ver a un joven de quizás su misma edad, con cabello rubio casi platino, cortado a lo largo como el de Sakura. Sonreía con suficiencia, pero no por experiencia. Parecía simplemente arrogante, como lo demostraba claramente una inclinación del ojo derecho. Sin embargo, vestía una túnica Uchiha y empuñaba una katana a la espalda, así que probablemente podría encargarse de un simple comerciante. Kou se dio cuenta entonces, lanzando al otro Uchiha una mirada confusa, antes de que una cálida disposición lo iluminara de nuevo. Naka. Naori me informó que Madara-sama te envió cerca de la región oriental por mala praxis. ¿Regresas pronto? Naka tuvo el buen instinto de parecer nervioso ante la sutil reprimenda. Su mirada se desvió a la izquierda y sus orejas se enrojecieron. Claro que sí, ahora me doy cuenta de que me pasé de la raya en mi puesto. Adoptó la postura de un niño regañado, antes de adoptar la de un miembro del equipo bien entrenado. Concentrado en seguir órdenes. En realidad, mi castigo debía terminar poco antes del equinoccio. Sin embargo, ante la amenaza de otro código plateado, Madara-sama solicitó mi regreso anticipado a la aldea. Kou negó con la cabeza, jugueteando con los dedos entrelazados bajo su Aori. El color pareció apagarse ante la noticia. El Uchiha le dedicó una leve sonrisa compasiva al hombre inquieto, antes de desviar la mirada hacia quien no conocía. Naruto se negó a tensarse y ofreció una sonrisa menos amplia de lo habitual, intentando no fingir. ¿Quién eres? Es raro encontrar objetos exóticos como el tuyo por aquí. Estás de visita en Takana, así que te corteja uno de los nuestros, ¿no? Antes de que pudiera responder, el vendedor del mercado le llamó la atención con cautela, señalando varias telas de diferentes colores para su Aori, dados sus tonos claros. Había una segunda selección, más oscura, para su Akama. Eran sencillas. Su tinte era de colores comunes y corrientes, sin adornos. Sintió que alguien se inclinaba sobre su hombro, pero dada su baja estatura, no era Kou el desconocido. Ese Aori amarillo quedaría espléndido con tu tono de pelo. Creo que tu piel le sienta de maravilla. Dios mío. Mira, Naruto-kun. Un Akama azulado. Lo hizo, aunque la pieza no era de un tono más claro de lo que esperaba, posiblemente por culpa del creador, era azul cielo, no muy lejos de ser una Aori azul celeste con costuras blancas. Le llamaron la atención. Quedarían también juntos. Los eligió a ambos, y sin dudarlo, el Akama rosa flor de cerezo y el Aori narciso que estaban a su lado. Ciertamente no era mucho, pero hasta ahora se las había arreglado bien con solo 2 prendas, así no tenía que limpiar la tela tan a menudo. Vio a Naka observando al comerciante con una mano en equilibrio sobre su katana. Un temblor recorrió la espalda del hombre. Seguramente el pervertido no moriría por un simple comentario. Kou le dio una moneda, y su convicción flaqueó. No podía devolver el dinero prestado, pues no tenía monedas válidas. Regresaron al distrito sumidos en un silencio absoluto, con la culpa de su incapacidad aferrándose a su estómago. Kou parecía contento de dejarle hablar, tarareando una melodía tradicional de la flor. Había mucha gente dispersa por el distrito, tras haber estado en las alturas, los niños correteaban sin practicar sus habilidades. Parejas de amigos y parejas románticas paseaban en paz, absortas en conversaciones profundas. Cabizbajos o riendo juntos. Permíteme conversar con Takana-san de ahora en adelante. Kou rompió el silencio. Parecía más que molesto por algo, aunque Naruto solo podía asumir que había hecho algo inapropiado. Nunca había provocado la ira del hombre. Comenzaba a formarse en su mente que no podía conjurarla. ¿No hice nada malo?, preguntó con reproche. Kou giró.
Oh, no, tú no, estaba hablando lascivamente, era insinuante. Aunque sonreía, notaba cierta tirantez en su ropa, un cambio en su postura. Naruto, que no era un hombre tranquilo, no recordaba haber visto nunca al hombre, normalmente tranquilo, en semejante estado de confusión emocional. ¿Qué te ha molestado tanto, mi amor? Se acercó Naori, con una calmada paciencia que Naruto jamás había visto en nadie. No preguntaba ni esperaba ni participaba en una respuesta sincera. Solo esperaba una confidencia. Madara caminaba a su lado con paso mesurado, de pie, alto, pero sin una estatura imponente. Naruto no se cortó la boca, esperando a Kou. En un instante, su compañero dirigió la mirada hacia el oeste, donde se encontraba el mercado, como si pudiera ver a través de los edificios. Algún hombre decidió deshonrarse con comentarios insinuantes. Los Uchiha cambiaron de actitud rápidamente, nada particularmente descriptible, pues sus rostros apenas cambiaron, pero se notaba que prestaban atención al tema en cuestión. Quizás un cambio de tono, o un arrugamiento de la ropa, Naruto aún no lo sabía. ¿A qué tipo de insinuación te refieres? Naruto percibió una diferencia en el tono de la mujer, pero no supo identificar el tono. Kou se volvió hacia su esposa, con una expresión más seria que contrastaba con su habitual sentido de cariño y consuelo. Su forma de hablar sería suficiente para incomodar. Se abalanzó sobre el pobre Naruto-kun. Una inclinación licenciosa. Naori ladeó la cabeza. Era evidente que la confusión nublaba sus pensamientos. Kou resopló indignado, mientras Naruto se sentía abrumado por los temblores. El hombre había sido completamente espeluznante, pero no podía decir si merecía tal respuesta. Sin embargo, de los cuatro, Madara fue el que reaccionó más claramente molesto. Esto atrajo la atención del Jinchuriki, algo que lamentó al no poder apartarlo fácilmente. El hombre poseía una especie de gravitación, una especie de intimidación que atraía la atención de la mirada más cautelosa. Podría atribuirse a su fuerza, como suponía Naruto, como patriarca. Uno necesitaba una forma de captar la atención de sus tercos compañeros de clan. Sin embargo, que se dirigiera a él era completamente diferente. El hombre estaba fijo en una postura rígida, casi lista para la batalla, con los ojos fijos y la boca apretada. Sus manos, sin embargo, no se flexionaban. Parecían firmes, casi tranquilas. ¿Quién? Le preguntó Madara. Naruto sintió el sudor correr por su espalda. No había discusión posible, quería saber el guerrero. Se rascó el cuello. Una picazón le había nacido allí. No podía disimularlo ni responder indirectamente. Era evidente que Madara no parecía de los que lo permitían. ¿El comerciante Takana? Pero creo que solo bromeaba. Odiaba pensar a media frase, pero sus instintos se desbocaban, hablando de peligro, y no para sí mismo. Madara tampoco parecía disfrutarlo, pues frunció el ceño profundamente y frunció el ceño, con las manos tensas por un instante. Dio un paso al frente, acercándose al rubio preocupado, quien había adoptado una expresión desafiante al ver la contorsión del rostro de Uchiha. Ahora estaban cerca. La mirada de Naruto estaba fija en la de Madara, con una determinación inquebrantable en ambos hombros, uno a la defensiva, el otro con irritación. Fue Madara quien rompió el intenso silencio, pero sin ceder. ¿Permitirías que alguien menospreciara tu honor? Su voz sonaba extraña, pero la fuerza persistía tras sus palabras, una fuerza. Esto no desanimó al otro. De hecho, avivó su desafío. Ni siquiera sabes lo que dijo, Datebayo. Ambos tenían los brazos cruzados, sin pensar en moverse del ambiente sofocante. Algunos Uchiha se detuvieron, no acostumbrados a que su líder discutiera ingeniosamente. «Ah, ¿sí? Entonces infórmame», respondió Madara. Desafortunadamente, incluso mientras sentía que algo le estaba sucediendo al comerciante pervertido, el recuerdo de sus horribles palabras resonaba con claridad en su mente, y la bilis le subía por la garganta. Con ardor en el esófago, sus ojos comenzaron a lagrimear, y su clara intención vaciló, convertida ahora en una niebla de incertidumbre. El asco le revolvió el estómago, y las náuseas lo atormentaban con fuerza. Avergonzado, se frotó furiosamente las lágrimas, despidiéndolas, aunque surgieron más con la misma rapidez. La vergüenza lo invadió al comprender que nunca antes había sufrido un sexismo tan descarado, y que era simplemente otra forma de rebajarlo. Nunca se había sentido tan bajo. Se había acostumbrado a las burlas de la influencia demoníaca, a las miradas de lástima y asco. Nunca se había sentido tan miserable como cuando lo trataban como a una simple prostituta. Un horrible sollozo lo atravesó, y se cubrió la boca. Estaba en medio del distrito Uchiha y sollozaba.
Era Uzumaki Naruto, maldita sea, ¿qué estaba haciendo? Así que fue con gran sorpresa cuando sintió una gran mano posarse alrededor de su cabeza y abdominales fríos contra su mejilla. Tela gruesa con el almizcle del fuego pululando su nariz en aroma, la fría y reconfortante frialdad calmando su propio chakra calamitoso. La sensación de seguridad que un abrazo reconfortante podía proporcionar lo envolvió, los sollozos inconscientes se desprendieron de él, insensible a las sensaciones y al pensamiento. Habló con racionalidad en lugar de histéricamente, entendiendo que estaría exigiendo respuestas a sus amigos si hubiera sucedido lo mismo. Continuará.